curso queremos que todos ustedes se lleven una idea, pues a lo mejor no muy completa, pero sí una idea básica de lo que es la cuarta transformación, que tanto se habla en los últimos tiempos. Y pues quisiéramos comenzar con la primera transformación, porque dado que hay 4 transformaciones, pues cuáles fueron las anteriores, de qué se trataron, por qué se está hablando ahora de una cuarta transformación. La primera transformación es la relacionada con el movimiento de independencia de México. Todos ustedes han escuchado que antes de la llegada de los españoles para realizar la conquista, pues aquí en lo que es México y de hecho en lo que es América Latina había civilizaciones que se habían desarrollado bastante. Y esta llegada de los españoles pues vino a detener esa forma de desarrollo que ya tenían estas sociedades autóctonas. Nunca sabremos qué es lo que habría podido pasar si los españoles no hubieran hecho lo que hicieron, ¿no? Entonces este desarrollo se detuvo. En un principio los indígenas tuvieron acceso a educación. Al parecer eran bastante buenos, tanto así que después ya no se les permitió tener acceso a la educación. Y pues hubo muchas cosas que los españoles realizaron en contra del desarrollo que ya se tenía aquí en estas sociedades. Y con el transcurso de los años, aproximadamente fueron 300 años, se comenzó a desarrollar en el mundo, en Europa, todo un movimiento de, pues ya de lo que podríamos llamar la ciencia, ¿no? Movimiento de la ciencia, un decaimiento de la religión como fuente principal a la cual acudir para explicar los fenómenos. En general la iglesia perdió fuerza en el mundo y la cuestión económica también de los países de Europa, de muchos de ellos, en particular España, también se hizo un poco crítica. Apareció lo que se conoce como la Ilustración en el siglo XVIII. Comienzan a aparecer movimientos de revolucionarios en el mundo. La burguesía, representante del capitalismo, se hace fuerte y pues resulta que aquí en lo que era la Nueva España, pues se va resintiendo todo eso. Las ideas de desarrollo, de independencia, de libertad que se fueron desarrollando en Europa, fueron pasando acá a estos lugares lejanos de la Europa, a esta tierra nueva, a este continente nuevo, y se fue gestando en las mentes de la gente, de alguna gente que tenía acceso a esas ideas precisamente, la idea de independizarse de Europa, en el particular en el caso nuestro de España. Y uno de los receptores de estas ideas fue Miguel Hidalgo y Costilla. Él no era pobre, él tenía haciendas, gente que trabajaba para él, y no obstante, pues él tenía ideas muy avanzadas en cuanto a esta cuestión de la esclavitud, a la cuestión del por qué depender de otro país tan lejano, ¿no?, para nosotros. Y pues se fue conformando toda una serie de ideas, no fue él el único, por supuesto. Y entonces se fue gestando la idea de hacer algún tipo de movimiento que permitiera
a este grupo social al que pertenecía Hidalgo y al que pertenecían otros de sus acompañantes, de que les permitiera poder acceder a tener algún tipo de poder político, algún tipo de puesto en los organismos que se habían ya establecido aquí en la Nueva España y que eran de corte científico. Tampoco tenían acceso, tenían que venir de España porque se suponía que allá era donde sabían. Aquí supuestamente nadie sabía nada, ¿no? Y a veces venía gente de otros lugares a tratar de hacer cosas pues, para las que no tenían ni conocimiento. Y así se fue gestando ese movimiento. Nosotros sabemos que el 15 de septiembre, ya cuando iba a ser descubierta una de estas movimientos independentistas, pues Hidalgo, lejos de escapar como hicieron otros, pues se enfrentó a la realidad, ¿no? Y decidió dar el famoso grito de Dolores. Y pues se lanzó a la pelea con un grupo pequeño al principio, pero muy rápido fueron, pues mucha gente del pueblo se unió y comenzó a desplazarse por otros lugares de lo que iba a ser posteriormente México, buscando esa independencia. Esto trajo como consecuencia que se desatara una lucha, una guerra, murió mucha gente, el mismo Hidalgo es tomado preso y es asesinado. Posteriormente, uno de los seguidores de él, José María Morelos y Pavón, retoma, bueno, de hecho se une cuando él se da cuenta de que Hidalgo se ha sublevado. Él decide unirse al grupo de Hidalgo como gente de iglesia, pero Hidalgo le ve dotes de estratega, de guerrero, y lo manda precisamente a Guerrero, ¿no? Al sur, a pelear, a desarrollar la independencia. Al morir Hidalgo, Morelos va a tomar todas las ideas de Hidalgo y va a desarrollar y va a continuar la lucha. Se une en otro grupo de gente muy importante y conocida en la historia de México en este proceso. Y Morelos también va a ser tomado preso, es traicionado y va a ser fusilado. Morelos es fusilado en 1815 y es hasta 1821 donde va a ser, se va a consumar todo este movimiento, y como decíamos al principio, no solamente por la actividad de los patriotas, sino porque España cayó en una crisis en la que ya no le era posible sostener las colonias americanas, y esto se junta con la lucha que ya se venía dando aquí, y finalmente en 1821 se logra esa independencia de España. México sufre entonces una transformación, y esta es la primera transformación de la que estamos hablando. Después de este movimiento ya se podía hablar de algún tipo de ideología revolucionaria, de ideología mexicana, con todas estas ideas que hemos estado mencionando de Hidalgo, de Morelos y de muchos otros. Una cosa que antes de eso pues no se podía hablar, y pues nace el concepto ese, ¿no? de lo mexicano, de lo de acá, de lo que
de lo que se debe hacer como una entidad, como un país, como un lugar que puede manejarse por sí mismo. Y bueno, después de todos estos años de lucha y de peleas, esa independencia toma a México pues muy débil. Sin embargo, pues fue una transformación, ¿no? Fue la primera transformación precisamente, esa liberación de Europa por parte de México. La liberación, digamos que se consuma desde el punto de vista legal en una constitución de 1824. Siempre que hay movimientos eh, pues de este tipo, ¿no? En donde se quiere instaurar una serie de ideas de la gente que logra vencer, pues generalmente se hace a través de una constitución. Y en la historia de México pues se van a ver varias constituciones más adelante, que son la consumación material, legal de este tipo de movimientos. Entonces, a partir de hecho, de 1824, México toma un rumbo diferente, y por eso es que podemos plantear que esta es una de las transformaciones grandes de México, y es digna de que la tomemos en cuenta, de que la estudiemos y que veamos que es parte de nuestra, ¿no?